Muy buenas noches a todo el que esté viendo este video. El día de hoy vamos a estar aquí para sustentar un ensayo presentado para el curso de práctica de observación 4. Mi nombre es Luis Felipe Nieto Muñoz y en este caso voy a evidenciar un ensayo que tiene de cierta manera un reflejo frente a un proceso académico y pedagógico anterior, que fue una entrevista realizada a un docente de aquí, de Guadalajara de Buga, en el cual, bueno, se vislumbran algunas características muy pertinentes de la función del docente de literatura dentro del espacio académico. Y en este caso, bueno, todo este ensayo tiene cierta función hacia esta entrevista y hacia los conocimientos que se adquirieron dentro del curso. Em, el ensayo se muestra o de alguna manera tiene como título La identidad y la labor del maestro de lengua castellana, un análisis desde la experiencia docente. Este ensayo de alguna manera trata de reflejar el complejo escenario educativo contemporáneo, ¿cierto? Y de cómo, por ejemplo, ese rol del docente tiene cierta trascendencia dentro de la transmisión, no solamente de los conocimientos lingüísticos, ¿cierto? Sino también dentro de cómo esa comprensión lectora y esa expresión afectiva que el docente de español debe estar siempre, de español, bueno, de literatura, debe estar siempre dentro de su evolución constante. No solamente está apegado a las funciones tecnológicas y a necesidades específicas del estudiante, sino a cómo estas influencias de alguna manera pueden llegar a futuro a cambiar a las futuras personas que habitan esta sociedad. Entonces, este ensayo de alguna manera surge por la necesidad de reflexionar sobre la naturaleza multifacética, como se menciona dentro del ensayo, de la labor docente del área de lengua castellana. El profesor, en este caso que yo entrevisté, el profesor Hernán Castro Rodríguez, tuvo mucho tiempo dentro de una institución privada aquí en Guadalajara de Buga, pues que en este caso no voy a mencionar porque ya se mencionó en la entrevista, y a través de su testimonio, entonces, me doy cuenta de que, por ejemplo, hay características de la enseñanza de la lengua castellana que de alguna manera no solamente en el nivel secundario se denotan, sino que el propósito central, perdón, de todo esto es que se analice de alguna manera el trabajo del docente dentro de lo que nosotros conocemos como institución y cómo este, por ejemplo, tenga que tener una exactitud dentro de su contexto y sobre todo dentro de muchísimas variantes que se pueden dar dentro de su salud mental, dentro de alguna manera, dentro de su función social, ¿cierto? Hay muchos factores que influyen dentro de la función pedagógica y dentro de la función del docente. Porque de alguna manera no es solamente la planificación curricular, sino las tensiones existentes que existen dentro de esta formación y dentro de cómo esa mirada crítica se da. Hay varios puntos que yo quisiera tratar bueno, yo quisiera tratar de especificar de una forma más breve, pero en este caso, por ejemplo, dentro del ensayo yo especifico que la identidad del docente dentro de esa construcción que se da, porque el docente llega con una identidad dentro de la institución y de alguna manera se va nutriendo, qué pena hoy la luz de allá, se va nutriendo de otras identidades, de otros pensamientos y de otras funciones. Y es que de eso se trata el desarrollo profesional docente. En este caso, la identidad del docente es fundamental. Su forma no tiene que ser tradicionalmente de alguna manera chocando con todo lo que tiene que ver con la función excesivamente teórica, sino también con las capacidades que no quedan solamente en la teoría, sino en las necesidades del estudiante y del docente, porque es que realmente dentro de esta entrevista y dentro de lo que se puede estudiar, la función del docente es importante, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el docente? ¿Cierto? ¿Qué pasa con ese profesional que llega con problemas, que se va con problemas, que se nutre de todo esto que está dentro de las experiencias del estudiante? Pues también es importante y yo también lo destaco dentro del ensayo. Que de pronto la complejidad de la labor pedagógica, que también es otro de los puntos, es esencial porque la labor del docente y la praxis pedagógica de alguna manera siempre está marcado, siempre, siempre, siempre está marcado por no desvirtuar de alguna manera
la función dentro del administrador. El administrador también es muy importante, pero las primeras funciones que marca el docente también dentro del aula son esas funciones que se centran en lo didáctico, ¿cierto? No queremos evidenciar un docente que lleva muchos años, pero de alguna manera no es didáctico dentro de sus clases, pero porque también se ve afectado de alguna manera. En esa función humana, en esa formación humana, entendemos pues que el progreso del docente y el progreso de sus estudiantes va acompañado de un desarrollo que se va nutriendo a través de trascender ciertos límites que van mucho más allá de lo que podemos creer como autorrealización, porque autorrealización no se puede dar solamente dentro del individuo como tal, sino entre todos los individuos y de su progreso, y de cómo estos aprendizajes se fortalecen a través de la comunicación, a través de la misma función del docente estudiante y de esa formación integral que se da. Entonces, ¿qué pasa? El docente de lengua castellana, además de dar su teoría, debe, y eso fue algo que se denotó dentro de la entrevista, ese decaimiento del docente que llevaba ya muchos años, debe integrarse e involucrarse activamente dentro de la construcción de lo que nosotros conocemos como ese diálogo crítico que debe tener el estudiante, no solamente hacia lo que está viendo teóricamente, sino hacia su vida. ¿Qué pasa? Eso de alguna manera enriquece muchísimo todo lo que tiene que ver con estas prácticas educativas y cómo de alguna manera las necesidades específicas del contexto de cada uno, del docente y del estudiante, del administrativo, del colegio, del padre de familia, se va ligando entonces a la labor del docente. En este caso, creo yo que empiezan entonces a describirse los retos, ¿cierto? Los retos, porque hay muchísimos retos dentro del aula y de fuera también. Pero en este caso, dentro de la práctica docente, los retos pueden diversificarse. Las diversidades que existen en el aula, la motivación y la relevancia que puede existir, cómo el pilar fundamental está en esa formación continua, en ese desarrollo profesional a futuro, cómo las estrategias y las oportunidades tienen que existir y tienen que implementarse, ¿cierto? Porque es que son muchísimas cosas que se tienen que dar. Y yo quisiera pues ya dar una conclusión para poder tratar de ser breve y que en este caso ustedes pudieran acercarse al ensayo, y es que la identidad, en este caso, y la labor del maestro de lengua castellana se revela como una construcción compleja. Eso ya lo entendimos, ¿cierto? Pero también tenemos que entender entonces que el docente navega bajo muchísimas exigencias, exigencias psicológicas, exigencias sociales, exigencias académicas, evaluativas. De alguna manera, el contexto educativo contemporáneo debe de alguna manera ayudar a que las habilidades del mismo docente no solamente se queden allí, sino que el docente también participe y se vuelva de alguna manera o se adapte a innovar y a mantener vivo lo que conoce y lo que sabe, porque pues no solamente salimos aprendidos, sino que aprendemos cada día más. La experiencia compartida entonces dentro de esta entrevista y dentro de lo que se leyó para poder hacer este ensayo, me da entonces a entender que debe existir un equilibrio entre el rigor académico, ¿cierto? Y la flexibilidad pedagógica. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta tradición literaria que nosotros conocemos como literatos dentro de esta carrera eh, nos hace entender que existen muchísimas formas para acercarnos al conocimiento. ¿Y cómo se ve esto dentro del aula? Sobre todo porque en última instancia, al final de todo esto, y que creo que es una de las finalidades que se concluye dentro del ensayo, la identidad del maestro de lengua castellana se construye en la práctica diaria y en la interacción con sus estudiantes, sobre todo porque ese compromiso continuo del maestro con sus estudiantes es lo que hace de alguna manera el mejorar cada día más como seres humanos y sobre todo como profesionales. Entonces, agradezco que se haya escuchado toda esta explicación. Espero haberla dado completa, pero pues tratando de ser breves, terminaremos aquí. Muy agradecido con ustedes, que estén muy bien.